Buenas tardes. Para realizar este trabajo volví a observar mi árbol genealógico educativo, pero esta vez desde una mirada diferente a la que probablemente hubiera tenido antes de cursar esta cátedra. A medida que fui recuperando los conceptos trabajados durante la cursada, comprendí que detrás de cada una de esas trayectorias existían procesos históricos, decisiones políticas y desigualdades sociales que, posiblemente, condicionaron las oportunidades educativas de cada generación de mi familia. Creo que ese fue uno de los aprendizajes más importantes que me dejó esta cátedra. Entender que nuestras trayectorias educativas nunca son únicamente individuales. Cada recorrido personal está atravesado por políticas públicas, por el contexto económico, por las condiciones sociales de cada época y por la manera en la que cada sociedad entiende el derecho a la educación. Uno de los aportes que, personalmente, a mí más me ayudó a comprender mi árbol genealógico fue el de Adriana Paviglianiti, pedagoga e investigadora argentina especializada en política educativa. La autora sostiene que la educación no puede comprenderse simplemente como un servicio o como una decisión individual, sino como un derecho social construido históricamente. Esto significa que las posibilidades educativas de las personas no dependen exclusivamente del esfuerzo o del mérito personal, sino también de la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones para que ese derecho pueda ejercerse efectivamente. Si observo la generación de mis abuelos, encuentro trayectorias muy diferentes entre sí. Por parte de mi papá, mi abuelo trabajó toda su vida en el campo, mientras que mi abuela fue maestra. Ya esta diferencia nos muestra cómo el acceso a la educación superior no era una posibilidad uniforme para todas las personas, pero al mismo tiempo evidencia el enorme valor que históricamente tuvo la formación docente como una de las primeras oportunidades de educación superior para muchas mujeres argentinas. Por otra parte, del lado materno, mi abuelo logró recibirse de contador, mientras que mi abuela era peluquera. Sin embargo, después de casarse dejó de ejercer, porque en este contexto histórico era muy habitual que las mujeres abandonaran su vida laboral para dedicarse exclusivamente al hogar y al cuidado de la familia. Ese aspecto me hizo reflexionar sobre algo que durante esta cátedra, durante esta cursada, apareció en varias oportunidades. Las trayectorias educativas también están atravesadas por relaciones de poder y por desigualdades sociales. No todas las personas tuvieron las mismas oportunidades de estudiar, trabajar o desarrollar una profesión. En muchos casos, esas posibilidades estuvieron condicionadas por cuestiones económicas, por el lugar de residencia o incluso, por supuesto, por el género. Mirar la historia de mi abuela desde una perspectiva histórico-política me permite comprender que su decisión de trabajar, de dejar de su oficio de peluquera, probablemente no fue una elección personal, sino el reflejo de un modelo de sociedad que asignaba a las mujeres determinados roles y limitaba sus posibilidades de desarrollo profesional. Esa comprensión solamente fue posible gracias a las herramientas conceptuales que se me fueron brindadas. Entre la generación de mis padres también aparecen trayectorias bastante diversas. Mi mamá es docente, mientras que mi papá nunca pudo finalizar la escuela secundaria. Eh, si antes hubiera observado esta situación y tal vez lo digo, fue un pensamiento mío por mucho tiempo, tal vez hubiera pensado que fueron únicamente decisiones personales. Sin embargo, hoy entiendo que las trayectorias educativas son mucho más complejas de lo que yo podría llegar a pensar. Cada persona transita a la escuela en condiciones diferentes, atravesados por factores económicos, por factores laborales, sociales, o en el caso de mi papá, familiares, que pueden facilitar o dificultar la continuidad de la educación. En este punto me resultó muy significativo el aporte de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, o CLADE, una red de
organización que trabaja por la defensa de la educación pública en América Latina. Esta sostiene que el derecho a la educación no se garantiza solamente permitiendo que una persona ingrese a una institución educativa, sino que este derecho implica también que existan condiciones reales para permanecer, aprender, egresar y desarrollarse profesionalmente. Esta idea me llevó a pensar que no alcanza con que la escuela pública exista. Tampoco alcanza con que una universidad tenga sus puertas abiertas. Si las personas deben abandonar sus estudios porque necesitan trabajar, porque no cuentan con los recursos necesarios o suficientes, o porque el sistema educativo no logra acompañar sus trayectorias, entonces el derecho a la educación todavía no está plenamente garantizado. Cuando observo la historia de mi papá desde esta perspectiva, ahora actualmente, dejo de verla únicamente como una experiencia individual y comienzo a entenderla como parte de una realidad social mucho más amplia. Al analizar mi propia trayectoria educativa, también encuentro elementos que pueden explicarse desde las políticas educativas desarrolladas en nuestro país. Actualmente soy profesora y continúo formándome mediante especializaciones, estudios de posgrado, como ser profesorado universitario. Poder seguir estudiando después de haber obtenido un título docente me permitió comprender otro de los conceptos que trabajamos durante la cursada, la democratización de la escuela superior. En este aspecto fueron muy importantes los aportes de Estela Maris Masrocha, investigadora y docente universitaria argentina especializada en políticas de educación superior. Bueno, esta autora explica que democratizar la universidad no significa únicamente ampliar el ingreso de estudiantes. Si bien el acceso constituye un paso fundamental, la verdadera democratización también implica generar condiciones para que esos estudiantes puedan permanecer, avanzar en sus carreras y finalmente graduarse. Este concepto me hizo reflexionar mucho sobre mi propia experiencia. Haber podido convertirme en docente y continuar actualmente con nuevos estudios no representaba solamente un logro personal. También es el resultado de políticas educativas que ampliaron el acceso a la educación superior y generaron oportunidades que quizás otras generaciones de mi familia no tuvieron. Sin embargo, durante esta cátedra, durante esta cursada, también comprendimos que la democratización de la universidad continúa siendo un desafío. El ingreso por sí solo no elimina las desigualdades sociales, económicas o culturales que muchos estudiantes enfrentan durante sus trayectorias académicas. En esta misma línea, las investigadoras argentinas Margarita Pogreb y Nadia Poliak, especialistas en trayectorias educativas y políticas de inclusión, plantean que hoy las instituciones educativas reciben estudiantes con historias, necesidades y recorridos muy diversos. Por eso sostienen que ya no es posible pensar la educación desde modelos homogéneos, que esperen que todos aprendan de la misma manera y al mismo ritmo, al mismo tiempo. Este concepto también me permitió mirar mi propia historia desde otra perspectiva. Mi recorrido educativo no fue igual al de mi mamá, por más que compartamos la misma profesión. Tampoco fue igual al de mis abuelos, y seguramente tampoco será igual al de las generaciones futuras. Cada trayectoria es distinta porque también cambian los contextos históricos, las políticas educativas y las demandas sociales. Finalmente, hubo una autora que modificó especialmente mi manera de pensar la profesión docente. Me refiero a Gloria Adelstein, pedagoga e investigadora argentina, reconocida por sus estudios sobre la práctica docente. Esta autora sostiene que enseñar es una práctica compleja, situada y profundamente contextualizada. Esto significa que enseñar nunca consiste simplemente en aplicar técnicas o repetir contenidos. Cada docente toma decisiones permanentemente en función del contexto, de sus estudiantes y de las características particulares de cada institución. Esta idea resignificó completamente la presencia de la docencia en mi familia. Mi abuela fue maestra, mi mamá también es maestra, yo decidí seguir el mismo camino. Sin embargo, hoy entiendo que ninguna de las tres ejerció ni ejercerá exactamente la misma profesión. Cada una enseñó o enseñará en contextos históricos diferentes, atravesadas por políticas educativas diferentes, estudiantes con necesidades diferentes y desafíos completamente nuevos. Esto demuestra que la docencia no es una tarea estática,
sino una profesión que transforma y que se transforma permanentemente junto con la sociedad. Muchas gracias.